parte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, esta iniciativa toca 18 artículos constitucionales, de los cuales 7 son transitorios, con lo que se busca hacer más barata la democracia en México. La modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos. Nosotros sostenemos que con va a tener en el país un ahorro aproximado de 24,000 millones de pesos. Esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. Derivado de esta propuesta, se crearía un mecanismo para la designación de consejeros y magistrados electorales a través del voto popular, además de que los candidatos a estos cargos serían propuestos por los 3 poderes de la Unión. También se menciona la federalización de las elecciones, con lo que se busca la desaparición de los organismos públicos locales, así como de los tribunales electorales estatales. Estas modificaciones, por supuesto, han generado polémica, pues especialistas y ex consejeros electorales han advertido sobre el riesgo que representa esta iniciativa para la democracia en el país. Ante ello, el PRI presentó su propia iniciativa. Buscamos consolidar la autonomía del INE, que quede muy claro. Nosotros defendemos, lucharemos por él, y estamos en contra de cualquier intento de destrucción del INE y del Tribunal Electoral, con un presupuesto de cálculo fijo. En nuestra propuesta, el INE asume la rectoría plena de los comicios federales y locales. Frente al descontento que desató la iniciativa en diversos sectores, el pasado 6 de julio se aprobó en la Cámara de Diputados la realización de una serie de foros de Parlamento abierto. Ahí se ha dejado al descubierto que el tema de la comunicación en medios, redes sociales y plataformas digitales quedó fuera de esta iniciativa. Respecto a la reforma que presentó el presidente y otros partidos que también tienen puntos similares, considero de entrada que el uso del Internet y las redes sociales no está contemplada en la reforma, ¿no? O sea, si analizamos la reforma, el modelo de comunicación política sí hay unos temas que se están tocando, pero en cuestión de redes sociales y nuevas tecnologías sobre todo, no hay ni una sola mención. La palabra redes sociales no aparece en la propuesta de reforma. Yo dejaría, por ejemplo, muy concretamente que en el artículo 41 de la Constitución, donde mencionan a la radio y la televisión, donde se hacen menciones de términos tan específicos como horario de transmisión, programación, estación, ahí ya tenemos que empezar también a involucrar red social, ¿no? Interacción, impacto, alcance, audiencia. O sea, pudiéramos empezar a involucrar, repito, las redes sociales y el Internet a esta propuesta de reforma. Es así que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión pidió piso parejo para los medios convencionales y digitales. No hay un piso parejo entre medios de comunicación. Si ya estamos de acuerdo en que hay una sobreregulación a la radio y a la televisión mexicana y las redes sociales, que en las redes sociales es donde hay más guerra sucia electoral y de todas las demás, ¿no? Política electoral, diría yo. Y esa no se puede controlar. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. Yo sí creo que la radio y la televisión durante estos 100 años que hemos dado servicio, hemos aprendido a jugar con todos los regímenes políticos, con todos los partidos, y hemos aprendido a ser plurales y responsables y éticos. Entonces yo lo que digo es, vamos a autorregularnos. ¿Por qué? Porque de esa manera protegemos la libertad de expresión, que es el ingrediente principal de la democracia. Entonces, si ya estamos de acuerdo en que tenemos que tener un piso parejo, ¿por qué regular más otra vez con los derechos de las audiencias a la radio y a la televisión? Y las redes sociales, las OTT, los streaming, que hagan lo que quieran en este país. Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa especial sobre la reforma electoral. Y para iniciar el análisis del día de hoy, agradecemos la presencia de Santiago Torreblanca Engel. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en San Lázaro. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, Paco, y a todo el auditorio de Radio Educación en este día. Muchas gracias, diputado. También está conectado vía videollamada Juan Ramiro Robledo Ruiz. Él es diputado por el Partido Morena. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, diputado. Y también el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada. Maestro, siempre es un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí, por supuesto, en una mesa tan importante y, por supuesto, con la audiencia de Radio Educación. Muy buenas tardes. Gracias, maestro. Diputado Santiago Torreblanca, ¿cuál es el balance de estas semanas de debates de ideas en torno a la propuesta de reforma electoral? Teníamos entendido que hoy iba a terminar, parece que queda pendiente por ahí algo. Coméntanos, diputado, si es. Pues el balance consiste en que la iniciativa del Ejecutivo en casi la totalidad de sus temas no sirve para nada, y en uno de sus temas solo abre el punto de debate, y me refiero a la forma de elegir a las diputaciones, cómo lograr mayor proporcionalidad. Pero todo lo demás no sirve, lo dijeron todos y todas los expertos que acudieron y dieron las razones específicas. Con relación al resto de iniciativas, porque no es la única, se habló de cada una de ellas, hubo puntos de vista encontrados, pero se llegó a un consenso de temas que pueden transitar. Por ejemplo, urna electrónica, creo que hay un consenso de todas las fuerzas políticas al respecto, y se esbozó el tema de poder regular gobiernos de coalición y elecciones primarias abiertas y simultáneas. Ese es en el primer acercamiento, diputado Santiago Torreblanca. Y el diputado Juan Ramiro Robledo de Morena, ¿qué nos comentas, diputado? Buenas tardes, repito. Bien, pues ha habido 24, 25 foros. Siempre es un ejercicio que trae ideas, que alimenta. No siempre se toman las buenas ideas. Se necesita que esas buenas ideas se traduzcan en consenso, es decir, en opinión de todos. ¿Qué conclusiones puedo anticipar? Que hay muchas iniciativas, la del presidente es una, la del Partido de Acción Nacional es otra, la del PRI. Yo no sé que esté presentada como tal, solo la anunciaron. Y desde luego es un planteamiento formal. El PT también propuso una iniciativa integral. Y hay otras, cerca de 40 iniciativas. En total son 42. Condiciones para hacer una reforma constitucional, pues dependen de que hubiera un acuerdo político entre los grupos parlamentarios. En este momento no lo veo. Independientemente de eso, puede haber modificaciones legales en varios asuntos en donde hay muchas coincidencias. Me parece que la premisa para una reforma electoral es que existan propuestas que validen todos los participantes en la representación, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Si hay uno que está fuera, prácticamente lo que estoy diciendo es que debe haber un consenso universal sobre los determinados puntos que lo alcancen, y sobre eso sí se puede hacer una reforma quizá legal. Y también algunos puntos constitucionales. Propuestas interesantes, pues las hay. La del Ejecutivo tiene cosas muy interesantes, otras que chocan con la visión de otros partidos. Lo acaba de decir el diputado Torreblanca, pero hay planteamientos como cambiar el sistema, la fórmula electoral, la representación proporcional. Es algo de verdad importante. No sé si nos alcance el tiempo para hacer la modificación y aplicarla en el 24. A que se acorte la estructura de los organismos electorales, bueno, también yo creo que nadie puede defender el tamaño que tienen las burocracias electorales en este momento. Y a que se reduzcan los costos en general de los procesos electorales, pues también ahí yo no he escuchado opiniones en contra. ¿Qué podemos hacer? Un esfuerzo de comparación de todas estas ponencias y de todas las iniciativas, tasar qué temas pueden encontrarse coincidencias, ponerlos en la mesa y intentar llegar a un acuerdo. Un diputado de Acción Nacional me dijo hace 2 días o 3 que para que haya una reforma electoral tienen que participar las dirigencias de los partidos. Que en materia electoral, supongo que es alguna regla interna que tiene Acción Nacional, pero tiene lógica,
que en materia electoral los partidos, pues, con las dirigencias se sobreponen a las coordinaciones parlamentarias. Entonces, necesariamente tiene que haber una mesa de discusión y de posibilidad de encontrar consensos con los partidos políticos. Esa es la opinión. Yo no sé si la compartan todos los diputados de Acción Nacional, me parece que tiene lógica. En el grupo parlamentario de Morena, creo que se puede trabajar de consumo con la dirigencia. Los demás partidos, no sé. Creo que cada grupo parlamentario debe sacar sus acuerdos, pues como le correspondan, según su forma de llevar los trabajos internamente. Gracias, diputado Juan. Sí puede haber coincidencias, es la conclusión. A ese punto vamos, diputado Juan Ramiro. Santiago Torreblanca, el esfuerzo que se dio en estas semanas por discutir este tema, ¿consideras que no hubo ningún alcance que pudiera darse en un posterior debate de ideas en el propio Cámara de Diputados cuando se analice y se presente las conclusiones de este Parlamento abierto? El proceso se hizo al revés. Normalmente en una reforma electoral, primero las fuerzas políticas y los actores sociales discuten el tema, realizan los foros, llegan a conclusiones y luego presentan la iniciativa, y en este caso se hizo al revés. El Ejecutivo por un lado, y con esa provocación los partidos por el otro, presentaron sus iniciativas y se pasó a su discusión y al debate en los parlamentos abiertos. Eso contaminó el proceso de entrada e hizo que sea difícil llegar a un punto de acuerdo en común. Pero el ejercicio sirvió. ¿Para qué? Para ver en qué temas realmente afectan la democracia de este país, la independencia, objetividad de las instituciones y la imparcialidad de la contienda, y qué temas sirven como semilla para el día de mañana trabajar y debatir el tema, como es el tema de la sobrerepresentación, que hoy el día es brutal. Para que nos entienda el auditorio qué es la sobrerepresentación. Hoy en día un partido puede tener el 30% de la votación y sin embargo tener el 38% de las curules de la Cámara, lo cual distorsiona la voluntad popular. El modelo de comunicación y le queda en la contienda. La iniciativa presidencial pretendía que únicamente lo que se pagara en ramo de comunicación social como propaganda gubernamental fuera considerada tal. Entonces, que a cualquier actor político, un gobernador, un alcalde o el presidente de la República, si no había pagado expresamente los medios, pudiera usar su imagen personal de manera indiscriminada para influir en la contienda, o usar la plataforma de comunicación social de su dependencia para desequilibrar la balanza. Eso ya vimos que no puede pasar. Entonces llegamos a punto de cómo se elige a la autoridad electoral, consejeros y magistrados. No puede ser votación abierta porque acabas con la independencia, objetividad e imparcialidad, porque va a depender de estructuras partidistas, sociales o gubernamentales para llegar, y esa estructura que lo haya apoyado le va a deber su cargo. Entonces ya vimos que no, pero ahí vimos las premisas básicas. Cualquier reforma electoral debe abonar a la equidad de la contienda, a la información de la ciudadanía y a que nadie se pueda robar la elección. Gracias, diputado Torreblanca. Maestro Luis Ángel Hurtado, ¿cómo ves el Parlamento abierto, estos ejercicios? Bueno, si se hizo al revés o no se hizo al revés, lo importante es que se dio una discusión importante entre varios actores, tanto políticos, sociales, académicos, ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primeramente, pues hay que celebrar, ¿no? Siempre es necesario, digamos, que este tipo de ejercicios sean un ejercicio en el cual se inmiscuya o más bien se involucre a los diferentes sectores, digamos, de la sociedad, pues que van a encaminar de una u otra forma a buscar precisamente la formulación de acuerdos. Es necesario, digamos, que este tipo de reformas, pues son reformas estructurales, involucren precisamente a la sociedad y no solamente queden en el círculo, digamos, político. En ese sentido vimos que, digamos, en estas jornadas, pues hubo personas de la sociedad civil, personas que estaban, digamos, involucradas desde el ámbito de la comunicación o representantes de la comunicación, personas, por supuesto, también que ya tuvieron alguna función o algún, digamos, elemento clave, digamos, en la generación o organización de procesos electorales y, por supuesto, el personal que hoy en día pues es encargado de legislar y procurar precisamente una reforma de esta magnitud.
En ese sentido, pues es necesario. Este es el espíritu precisamente de la democracia, el involucramiento precisamente de diferentes actores y que el diálogo político no se quede solamente en unas cuantas personas, sino que vaya más allá. Yo celebro por una parte, digamos, que se hagan este tipo de parlamentos abiertos, porque también involucra a la sociedad al transmitirse, digamos, en diferentes sectores por vía de los medios de comunicación, y esto pues genera pues el debate interno, ¿no? El debate a lo mejor no directamente entre los especialistas que están, digamos, en estos parlamentos, pero sí indirectamente, digamos, expresándose, pues ya sea pues vía las redes sociodigitales, que es una de las vías que hoy en día pues están utilizando mucho la sociedad civil, o ya sea su expresión en espacios como los medios públicos, como es el caso de este medio público, en el cual pues pueden estar en llegado momento generando debate acerca de los puntos que van a implicar precisamente una reforma de esta índole. Entonces veo en ese sentido pues una necesaria discusión para una reforma como esta y que debemos de celebrarla en todos los sentidos. Eso no quiere decir que, por supuesto, y hay que aclararlo esto con la audiencia, que por darse estos debates o estos parlamentos, eso quiere decir que ya se aprueba una reforma. No, conlleva precisamente todo un proceso que precisamente mis compañeros legisladores aquí ya lo comentaron, en el cual precisamente las diferentes fuerzas políticas empiezan a llegar a ciertos acuerdos, a ciertos puntos en los cuales tienen que hacer unas modificaciones, o en unos puntos en completamente desacuerdo, ¿no? Y que esto va a llevar precisamente al debate parlamentario que posteriormente se va a someter a una votación, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es necesario, pues esos parlamentos sí son necesarios. Son necesarios para que precisamente involucre a las diferentes fuerzas políticas, pero también a la sociedad civil, que en llegado momento, pues está representada, hay que decirlo así también, está representada con los legisladores. O sea, los legisladores no hay que verlo como un ente lejano de la sociedad, sino los legisladores son precisamente los representantes de la voluntad precisamente social, que muchos de ellos llegaron precisamente por el voto directo o por la repartición precisamente que se da a partir de la representación proporcional. Entonces, estos parlamentos sirven para involucrar a la sociedad civil y evitar que también los temas precisamente parlamentarios o de índole política, pues quede simplemente en el ámbito de lo político, sino que vaya más allá con una suerte de beneficio, digamos, en la democracia participativa, que es uno de los indicadores que ha caracterizado en los últimos años a los distintos gobiernos que han estado en nuestro país, hacer, digamos, partícipe a la sociedad, no solamente en momentos de elecciones, sino que también en momentos que tengan que ver con la toma de decisiones a partir de este tipo de reformas. Gracias, maestro. Diputados, si les parece, tenemos poco tiempo, podríamos revisar rápidamente algunas de estas propuestas de la reforma electoral que está ahorita en discusión, que va a empezar en discusión ahí en la Cámara. Por ejemplo, a ver, diputado Juan Ramiro, ¿por qué sí la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como se propone? Esa me parece una de las partes menos importantes. Creo que, bueno, primero quiero aclarar algo. No ha terminado este proceso de reforma. Estamos ni siquiera a la mitad. Creo que todavía hay rescatables muchas cosas. Hay dos cuestiones. Una, la forma en que podemos trabajar, y dos, los temas sobre los que podemos discutir para coincidir. La forma en que podemos trabajar, yo he estado pensando en pedirle a la directiva de la Comisión Política Electoral, que es la otra comisión de dictamen a la que se han turnado estas iniciativas, bueno, algunas a ella y casi todas a nosotros, para intentar buscar un método y un calendario de trabajo. La semana que entra en puntos constitucionales, que me toca presidir, el diputado Torreblanca es ahí uno de los más conspicuos miembros de esa comisión, porque participa siempre y de manera muy atinada porque le sabe al tema constitucional. Pues estará la próxima semana y ahí les quiero proponer la forma en que podamos intentar trabajar. De todo lo que hay, lo más importante me parecen tres cosas y creo que en eso coincidimos todos. Uno,
que de verdad los órganos de autoridad electoral inspiren confianza a todos, partidos y ciudadanos en general. 2, que el proceso arroje, mediante la fórmula y el método necesario, la mejor y mayor representatividad. Un aspecto es que no haya sobrerepresentación o que se reduzca. Y 3, que cuesten menos las elecciones. Esas 3 cosas son torales e implican muchos otros aspectos. Miren, el origen de las autoridades. ¿Cómo hacemos para que las autoridades de verdad, que quienes resulten consejeros, estén desprovistos de cualquier compromiso con partidos políticos o con otros factores de poder político, económico del país? No nada más que sean independientes de los partidos y del gobierno, también deben ser independientes de las cámaras empresariales, por ejemplo. No deben tener nada que ver con ninguna de las cámaras y con otros elementos sociales, políticos, poderosos en nuestro país. ¿Cómo hacerlo? Dice el presidente, voto directo, voto popular. Pues suena ideal, pero encuentro muy difícil que mediante el voto popular para elegir a los consejeros y a los magistrados electorales se hagan a un lado los partidos políticos y los gobernadores y los presidentes. Va a ser dificilísimo, y los empresarios y las cámaras de radio y televisión, va a ser dificilísimo que el proceso no se contamine. Cambiar la fórmula para escoger, para seleccionar, para elegir a las autoridades electorales, pues es reforma constitucional. Si encontramos una fórmula que nos pareciera mejor que la que está actualmente, pues bien, pero si no, se va a quedar esa misma fórmula. 2, como mayor representatividad. Para mí, quien distorsiona las campañas, quien mete dinero indebido, quien encona las contiendas, quien distorsiona los resultados es la fórmula electoral de la mayoría. Miren, hablando de diputados, que es el mejor ejemplo. Los diputados de mayoría, ¿qué clase de campañas hacen? ¿Van a discutir impuestos directos, impuestos indirectos? ¿Van a hablar sobre el aborto, sobre acciones afirmativas? ¿Van a hablar sobre política internacional? ¿Van a hablar sobre qué? Hacen una campaña de presidentes municipales, regalando lo que pueden. Y la gente se les acerca en los mítines a pedirles lo que necesiten y lo que no necesiten también. Por eso la idea de que el diputado, además de legislador, es un proveedor, un gestor. Recuerdo la frase hace 50 años de Rey Ceroles, diputado, procurador de pueblos, y a conseguir becas y regalos y dádivas. La fórmula de representación proporcional es la que permite discutir programas, confrontar militancias, visiones de país, porque va un conjunto de candidatos en plural contra otro. Lo malo que tenemos es una lista cerrada, en donde las nomenclaturas de los partidos son los que ponen del 1 al 40 los plurinominales y no le dan oportunidad al elector de escoger uno de sus 40. En otros países donde la lista es abierta sí se permite que el elector vote por todo un partido para que tenga un porcentaje de votos, pero escoja uno de los 40, de los 30 o de los 20 candidatos. ¿Podríamos ponernos de acuerdo en eso? Quizás sí. Aplicarlo de aquí al 24 lo veo difícil. Que cuesten menos, bueno, pues ahí tiene que ver dinero público, dinero privado, fiscalización, tamaño de las estructuras electorales, tamaño de las cámaras, en fin. Todas estas 3 cosas que son fundamentales para dar un paso hacia adelante la democracia del país, tendrían que pasar por la Constitución. Estas no necesariamente debemos tener a la vista la iniciativa del presidente, sino todas las iniciativas. Y de la que salga algo mejor, pues nos podemos servir. Entonces, todavía estoy confiado en que algo salga. Gracias, diputado Juan Ramiro. ¿Qué nos dices, diputado Santiago Torreblanca? Bueno, coincido. El nombre del instituto es lo de menos, o sea, cómo se le denomine. Lo que importan es la forma de elegir a sus integrantes y sus funciones. El problema ya lo expresó el maestro Juan Ramiro, de la forma de elegirlo, es que generan mayor vinculación a los factores reales de poder y partidista que independencia, como se está planteando. Ahora, el método actual es el ideal, podría mejorarse de entrada. Por ejemplo, una idea,
que no se votaran de manera conjunta todas las y los consejeros, vacantes de consejeras y consejeros en una misma bolsa, que fuera por separado. Eso, por ejemplo, podría ser, se me ocurre, y hubo propuestas radicales en los foros, hubo quien dijo que todos fueran insaculación, por ejemplo, que se pasaran exámenes y los 10 finalistas se insacularan, entonces ya garantizabas, bueno, formas hay. Lo que no se puede hacer es, primero, desaparecer a los órganos especializados y de vigilancia y desconcentrados como lo trae la iniciativa. La iniciativa propone que únicamente durante el proceso electoral, la del presidente, en ese momento se constituyen esos órganos y terminar el proceso electoral desaparezcan. No, son órganos altísimamente especializados del Servicio Profesional Electoral que si con toda la formación y vigilancia que tienen llegan a enfrentarse a retos diarios, imagínense si fueran trabajadores eventuales. Sería un problemón. Sugiere desaparecer los OPLES, es decir, para nuestra audiencia, los institutos electorales de las entidades, con la idea de generar austeridad. Pero lo cierto es que no se generaría, porque si tú desapareces este órgano, esa función la tiene que absorber este Instituto Nacional, y va a costar lo mismo, solo estás moviendo al lugar el dinero que se va a gastar, pero se acaba gastando lo mismo, tampoco sirve. Sugieren desaparecer los tribunales locales. La premisa es una gran cantidad de asuntos resueltos por los tribunales locales acaban yéndose en instancia posterior a las salas regionales o sala superior del Tribunal Electoral. Entonces no hacen falta sus resoluciones. No, hombre, pues, bajo esa premisa desaparezcan los tribunales locales, todo el mundo se va al juicio de amparo. Entonces hay cosas que no. Más bien lo que debemos hacer, que ya lo hizo muy bien el presidente Juan Ramiro, es dividir los temas y ver el núcleo, que es lo que queremos todos los partidos. Ya lo dijo él. Mayor transparencia, imparcialidad en la contienda. Una vez que ya tenemos la premisa que todos los partidos queremos, dividamos los temas, filetémoslos. Y entonces vayamos trabajando tema por tema para que lo que no hay consenso no contamine lo que pudiera haber consenso. Y encorchetemos temas en los que hay consenso, pero falta trabajar más. Por ejemplo, ¿cómo lograr una mayor proporcionalidad en la Cámara de Diputados? Todos tenemos la premisa de que actualmente no existe. Morena, PAN, PRI, PRD. Pero todavía no nos ponemos de acuerdo. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera internamente de cuál es el mecanismo ideal para lograr eso. Porque hay varias posturas, ¿no? La postura del Ejecutivo es que todos sean pluris, pero con listas estatales. Y hay quien te dice, híjole, no, porque te generas una distorsión en los estados chiquitos que tienen pocos y pocos diputados, ¿no? Colima, Baja California. Entonces a las fuerzas políticas minoritarias las desapareces en esas entidades. ¿Cuál sería la solución? Una única lista nacional. ¿Cuál es el problema de una única lista nacional? Pues generas una desvinculación total y entonces ya el elector no va a tener vinculación alguna con su representante. Entonces digo, diagnosticar el problema es fácil, encontrar la solución es lo difícil. Pero bueno, por lo menos ya un diagnóstico tenemos y tenemos ya puntos en común en el diagnóstico, que ya hay puntos que de plano sí vamos en sentido contrario. Mientras Morena quiere quitar candados a la propaganda gubernamental y promoción personalizada, en el PAN queremos darle facultades a la sala regional especializada para que sancione. Esos son de los puntos que están un poco, que por cierto, eso no es constitucional, ya es reforma, bueno, él sí, la de Morena es constitucional, y la del PAN sería únicamente, pues, dar facultades en la LEGIPE a la sala regional especializada para sancionar en la materia. Y en eso estamos. Ha sido un tema muy interesante. La ciudadanía se ha interesado muchísimo. No tienen ni idea de cómo me escriben en Twitter, Facebook, con una posición, con la otra. La ciudadanía está interesadísima y eso me encanta, porque somos una democracia viva. Y bueno, por lo que estamos oyendo, entonces, hay las posibilidades de que se pueda llegar a los acuerdos, diputado Santiago Torreblanca. En un principio entrábamos al programa pensando, si están divididos, el PAN de repente dice que no le va a entrar al debate, el PRI dice que está ya muerta la reforma, que no va a haber más allá, pero ahorita por lo que estamos oyendo, diputado Santiago Torreblanca, sí hay posibilidad, hay algunos puntos de acuerdo que ya están señalando ambos, tanto Juan Ramiro como Santiago, entonces eso es una buena noticia. Sí, y hay temas que, por ejemplo, que nuestro experto que nos acompaña hoy se ha metido mucho, que es el tema de la comunicación, precisamente política, que no, por ejemplo, Morena, complicado. A ver, Morena, ¿qué dice? Dice, no,
como para acabar con la espotización y la saturación que no sirve de nada, hay que disminuir los tiempos oficiales de radio y televisión. Hijo, la verdad eso no va a servir. Primero, porque lo que dejen de ser tiempos oficiales, los actores políticos lo van a comprar por fuera, de manera ilegal. Y segundo, mejor veamos cómo mejoramos la comunicación, no quitando tiempos oficiales, sino viendo cómo estos tiempos oficiales informan verdaderamente a la ciudadanía y le permiten formar un criterio. Claro, suena bien fácil decirlo así, ahora es el cómo, ¿verdad? El tema general es, el diagnóstico es lo fácil, el tratamiento es lo difícil. Pues te pasaron el balón muy bonito, maestro Luis Ángel Hurtado. ¿Qué nos dices de propaganda gubernamental y tiempos en radio y televisión? Híjole, es un tema importantísimo y necesario, por supuesto, considerar cuando se ha hablado de una reforma electoral de cualquier magnitud. Justamente es muy interesante el tema precisamente de la propuesta que hizo el presidente en el tema justamente de abrir, digamos, o quitar un poquito, digamos, o flexibilizar, digamos, la parte en la cual los faculta precisamente el uso de estos tiempos, digamos, del Estado para que los diferentes agrupaciones políticas puedan difundir sus diferentes plataformas o sus diferentes propuestas. La reforma que dio origen a esto fue la del 2007, para que más o menos lo tenga en cuenta la audiencia, es del 2007-2008. Por lo que pasó en el 2006. Exactamente, a eso más o menos quería encaminar. Era una reforma que era necesaria por el dinero que se le destinaba precisamente a los partidos políticos, y estos tenían la facultad precisamente de contratar tiempo aire en los medios de comunicación, principalmente en la televisión y en la radio. ¿Esto qué generaba? Pues que básicamente el 60-70% de los recursos que se le destinaban a los partidos para el proceso electoral, pues se fueran precisamente o fueran destinados precisamente a la contratación de tiempo aire en los distintos medios de comunicación. Esto en llegado momento pues es una cuestión dispareja. ¿Por qué? Porque dependiendo del partido que tuviera, digamos, mayor financiamiento, pues es el que tenía más posibilidades en llegado momento, pues de contratar más tiempos y contratarlos en tiempos, digamos, premium, ¿no? Los famosos tiempos de mayor audiencia. Pues esto generó precisamente que se diera el origen de esta reforma electoral del 2007-2008, en la cual pues dijimos, vamos a buscar generar precisamente una suerte de equilibrio para evitar precisamente que ningún actor pues se nos adelante o que esté fuera de lugar, para poner términos así más en materia deportiva, y que todos tengamos la igualdad de circunstancias y podamos anotar en llegado momento. ¿Esto qué generó? Pues básicamente pues este primer candado. El segundo candado, que es muy importante, y esto es precisamente lo que va a generar por una parte el tema de la publicidad o propaganda gubernamental, va a ser a raíz precisamente de la aplicación de la reforma 2007-2008, en la cual, pues bueno, los partidos políticos, las distintas fuerzas, pues bueno, ok, si nos destinaban, digamos, el uso del tiempo de los, digamos, del Estado para difundir nuestras plataformas, y es un uso que le dan de forma 70-30, bueno, pasamos de 70-30 a 70-80, etcétera, etcétera, en la cual pues básicamente nos destinaban 20 segundos. En 20 o 30 segundos pues explicar una propuesta pues es muy, muy difícil. Y se le empezó a cuestionar digamos, este modelo que se volvió un modelo espotizante, ¿no? De spots, en la cual pues de repente pues eran más de carga emotiva, más apelando precisamente a esos famosos eslogan, que hablar precisamente de los temas de profundidad y de gran trascendencia y de gran relevancia en las diferentes propuestas de los partidos o de los aspirantes a puestos de representación popular. Bueno, este elemento, pues bueno, en las campañas se regula, pero se deja de lado precisamente el comportamiento que tuvieran los mandatarios, digamos, al momento de ejercer su cargo. Esto le permitió, pues, a diferentes mandatarios, pues, hacer uso precisamente de la propaganda gubernamental, pues, para promover su imagen. Y lo que pasó fue precisamente que después se hace una reforma, o se hace una nueva actualización a esta reforma, en la cual se le ponen también candados para evitar precisamente pues que de los mandatarios hagan de su gobierno su imagen.
Esto, pues bueno, genera pues otra vez una contienda que buscamos otra vez la equidad, buscamos cierto piso parejo para todos los contendientes y que justamente pues ha buscado estas distintas reformas a la última que precisamente es la que antecede, que es la del 2014, en la cual básicamente se regula el modelo de comunicación política, pero se deja de lado algo bien importante. Y eso sí creo, y estoy de acuerdo, y creo que los dos compañeros legisladores están o han expresado, que es el tema precisamente del modelo de comunicación digital, o sea, modelo de comunicación política digital, en la cual, bueno, ahora tenemos sobreregulados o regulados, digamos, el modelo de comunicación política en los medios tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, e inclusive también en todo lo que tiene que ver con el espacio público, espectaculares, bardas, bueno, todo esto, ¿no? Está regulado. Pero ¿qué pasa con Internet? Precisamente Internet ha venido creciendo a partir del 2008 a la fecha, ha sido uno de los medios de comunicación donde los políticos, no solamente en México, sino en todo el mundo, han utilizado porque es un terreno fructuoso, o sea, es un terreno en el cual, más bien pantanoso, en el cual regularlo es muy complicado, porque regularlo entra precisamente a terrenos o elementos que son de debate profundo, que tienen que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información y también el derecho a las audiencias. Entonces, empezar a regular todo esto es, digamos, a ver, por poner un ejemplo, en caso de Francia, que es, digamos, que son de los países que más ha sobreregulado o ha regulado el tema de las redes sociodigitales, digamos, los contendientes pues pueden utilizar, digamos, sus redes sociales para promoverse. Pero ¿qué pasa si alguien simpatiza con alguno de esos contendientes y deciden, llegado un momento, pues apoyarlo y decir, bueno, yo voy a votar por usted, me gusta, digamos, su propuesta, y de repente llega el árbitro y te saca la tarjeta amarilla? Y tú dices, ¿pero por qué si estoy expresando públicamente o en mi espacio, pues mi preferencia electoral? ¿Por qué me lo estás prohibiendo? Ah, porque eso se considera entonces, no sabemos si usted lo hizo de forma orgánica, o sea, de forma de que le nació de sí, o sea, que lo tiene, digamos, sí simpatiza realmente, o es una, digamos, una reacción o una expresión pagada. En ese terreno, pues ha habido una serie de debates impresionantes. La elección 2021 nos puso un gran ejemplo de la participación ahí de varios contendientes, no más bien no contendientes, personas que de repente expresaron, digamos, su amor profundo por algunas propuestas, digamos, de algún partido político o de algún, digamos, candidato. Entonces vemos eso, pero no solamente vemos eso el día de la elección, sino vemos a lo largo de la campaña que ciertos contendientes también, pues de repente sus personas afines, cercanas, pues empiezan a publicar o a difundir temas de la campaña, ¿no? De repente son selfies de la persona con el, digamos, el familiar o la persona, etcétera. Y cuando vemos esas personas son cualquier persona, son personas que tienen inclusive más impacto que los medios de comunicación tradicionales, más impacto que la prensa, la radio y la televisión. Y de repente cuando vemos estas personas, pues bueno, pum, detonan y empieza todo el mundo a platicar sobre, no la persona, sino de que esta persona estuvo en el acto político apoyando a este, digamos, aspirante a puesto de representación popular. Entonces, estamos en un terreno en el cual, pues le dejamos al árbitro, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, decirle, pues ahora a ver, castígalo, sanciónalo, ejecútalo. Lo ha hecho. Exactamente. Y en ese sentido, pues el órgano, pues a veces no tiene, digamos, ni la reglamentación, hay que decirlo así, y que empieza a generar jurisprudencia, o sea, a generar precisamente todo lo que tiene que ver, abrir un caso, expedientes, llamar especialistas, empezar a debatir, y de repente, bueno, pues empieza a generar, digamos, estos antecedentes sobre el comportamiento en el terreno digital. Entonces, bajo esa lógica, estamos en un terreno en el cual muchos aspirantes o muchas personas pueden decir, yo estoy en toda la libertad de expresar mi preferencia electoral. Y otros van a decir, es que tu preferencia electoral está afectando el debido proceso electoral. Y otros van a decir, pues bueno, entonces yo quiero escucharlo, porque precisamente si no lo escucho, no tengo un criterio para decidir, digamos, mi toma de decisión al momento de ir a las urnas. Entonces estamos hablando, y aquí puse este ejemplo burdo, en el cual vemos la libertad de expresión, que está de por medio,
el derecho a la información, pero también el derecho a las audiencias. Entonces, en ese terreno, desde mi punto de vista, y lo digo como una persona que considera un especialista de diferentes actores, creo que ese tema no se debe de regular. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe de regular? Porque precisamente Internet ha sido el medio de comunicación que nos ha permitido a todos los usuarios de él un debate intenso y libre de ideas. Y si nosotros empezamos a regular Internet, puede ser que ahorita hagamos la legislación más maravillosa del mundo, que puede ser un ejemplo a nivel internacional, pero no sabemos con qué fines el próximo gobierno o los próximos, digamos, legisladores o los próximos integrantes, digamos, de los poderes vayan a utilizar ese poder que se le va a facultar a partir precisamente de esa regulación. En ese sentido, yo celebro que no se haya considerado en la propuesta. O sea, ¿por qué? Porque estaríamos precisamente atando, no estamos hablando atando a los poderes políticos ni a los poderes mediáticos, sino a la misma sociedad de su libertad de expresión en algo tan importante que es su propia democracia. Muchas gracias, maestro Luis Ángel Hurtado. Estamos platicando completamente en vivo aquí en las frecuencias de Radio Educación con el diputado Santiago Torreblanca Engel, él es diputado del PAN, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena y con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Estamos hablando un poco de las conclusiones, a un esbozo de lo que se estuvo discutiendo ampliamente en este Parlamento abierto. Si me permiten, vamos a escuchar el trabajo de nuestra compañera Ángeles Medina y regresando comentamos algunos de las llamadas, de los mensajes que nos está enviando la audiencia de Radio Educación y ya casi dar conclusión a este programa. Para la discusión de la iniciativa de reforma electoral, la Cámara de Diputados organizó 22 foros de Parlamento abierto para escuchar las voces de todos los sectores involucrados y obtener información relevante para el proceso de deliberación legislativa. En estos foros se ha hablado de la segunda vuelta en las elecciones, del proceso para la designación de consejerías y magistraturas, de la sobre- y subrepresentación electoral, del financiamiento público a campañas electorales, así como de seguridad y combate a la violencia en procesos electorales, entre muchos otros temas. Sin embargo, a la par de estos foros ha crecido el descontento, al grado de que la coalición legislativa Va por México organizó paneles de discusión alternos, los cuales, a decir del PAN, son más exitosos y más baratos, pues no se gastan 20 millones de pesos en promoverlos. En este escenario, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, ha advertido que esta reforma no solo pone en riesgo las elecciones de 2023 y 2024, sino toda la vida democrática del país. Las autoridades electorales desde hace ya por lo menos un par de años estamos viendo que las reformas electorales no siempre son un mecanismo para mejorar lo que se tiene, sino que pueden invocar una ruta de regresión. No cometamos de nueva cuenta errores que ya vivimos. Cuando en el pasado se ha excluido alguna fuerza política de la definición de las reglas o de la definición de quiénes son los árbitros electorales, solamente hemos tenido problemas. La reforma electoral que es el producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias o peor aún, de rencores personales. Es importante señalar que se trata de la primera iniciativa de reforma electoral en la historia del país, emanada directamente del poder presidencial. Todas las anteriores, desde la de 1977, cuando fue creado el sistema electoral mexicano, hasta la de 2014, que transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral, en total 8 reformas en este periodo han sido presentadas por la oposición. ¿Qué es lo que nos propone ahora la iniciativa del presidente? Remar contra esa corriente, y su propuesta es, perdón que lo diga así, pero estoy convencido, la peor que he escuchado en todos estos 30, 40 años. ¿Por qué? Porque ahora se supone que el presidente de la República va a proponer a 20 consejeros, la Cámara de Diputados 10, la Cámara de Senadores 10 y la Suprema Corte de Justicia otros 20. Y vamos a ir a una elección general para elegir 7. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas, si quieren ganar,
pues van a tener que llegar a algún acuerdo con los partidos políticos, por una simple y sencilla razón, porque son los únicos que tienen presencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero pongámonos en el extremo, supongamos que los que ganan son los 7 planteados por el presidente de la República. ¿Qué autonomía? ¿Cómo lo van a ver el resto de los partidos? ¿Qué van a decir los ciudadanos, la prensa, los académicos? Vamos a volver a un órgano electoral totalmente partidizado. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que es necesario promover su reforma electoral. Esto, dijo, debido a que los órganos electorales se hacen de la vista gorda, protegen a los del bloque conservador que fueron quienes los pusieron ahí, además de que su iniciativa disminuye el presupuesto público a partidos. El mandatario señaló que hasta las piedras cambian de opinión y aseguró que esta reforma será analizada y votada en el Congreso, a pesar de la negativa de la oposición. Lo cierto es de que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad. Están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen. Esa es la verdad. Si nosotros estamos aquí, no es por ellos. Nosotros estamos aquí por el pueblo, por la gente. Entonces, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que no se lleve a cabo la reforma, ¿qué hacer? Pues seguir haciendo conciencia en el pueblo, seguir adelante con la revolución de las conciencias para que no puedan hacer fraudes. ¿Cómo se evita el fraude? Con la participación de la gente. Lo cierto es que analistas advierten sobre posibles acuerdos políticos que lleven a la aprobación de esta iniciativa de reforma en materia electoral. Sin embargo, legisladores de oposición reiteraron su compromiso en cuidar la Constitución, la libertad y la democracia y afirmaron que no aprobarán ninguna reforma constitucional que debilite al Instituto Nacional Electoral, a los tribunales electorales ni militarice más al país. Lo que es una realidad es que la moneda está en el aire. Te invitamos a que sigas escuchando este programa especial sobre la reforma electoral. Gracias a las personas que se comunican. Adrián Rodríguez dice: cuando antes el gobierno federal había abierto una ventana al debate e información sobre las reformas a la vida política y social de la población y que también los medios lo difundieran, dice, yo y muchas más lo compartimos. Saludos, gracias Adrián. También nos señala Evelia Carranza que la oposición no le gusta nada de lo que propone el Ejecutivo, nada le parece viable, dice, para ellos democracia es que se les dé más dinero para enriquecerse, dice, el INE y el Poder Judicial. Dice, como pueblo exijo renovar esas instituciones y que sean electas por la ciudadanía, dice. Y tenemos también un comentario, no nos deja el nombre, acerca de los reportajes que se están transmitiendo. Dice que califica e interpreta. Bueno, lo que tratamos de hacer es un resumen de lo que hubo. No es nuestra intención ni interpretar ni calificar. Para eso tenemos aquí a los participantes de primera mano para que nos hagan esos análisis. A manera de conclusión, nos quedan unos minutitos. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué es lo que sigue, diputados? El diputado Juan Ramiro, ¿qué es lo que sigue después de este Parlamento abierto y por dónde iría la discusión? Unos 3 minutitos de conclusión, diputado. Les voy a decir algo muy interesante. Bueno, antes, sobre redes, yo también creo que es muy difícil, no que no se deban regular, porque es muy difícil. La libertad de expresión total, pero intentar evitar todos los trucos que se hacen en los medios de Internet. Eso daña en general todos los procesos sociales, pero particularmente el de una reforma, el de un proceso electoral. Pero miren, yo no descarto la posibilidad de acuerdos constitucionales. Yo tengo aquí un cuadrito en donde están las principales propuestas de la iniciativa del presidente, las principales propuestas de la iniciativa del PAN y las principales del PRI.
porque son las tres fuerzas más grandes, y miren en qué coinciden. Miren, por ejemplo, en desaparecer OPLES y tribunales electorales locales, que propone la iniciativa del presidente, el PRI también tiene una propuesta parecida. En disminuir de 500 a 300 y de 128 a 96 diputados y senadores, que propone la iniciativa del presidente, el PRI tiene una propuesta similar. En eliminar el financiamiento ordinario de los partidos, el PRI tiene una propuesta parecida, no exactamente igual a la iniciativa del presidente. En el voto electrónico, los tres, PAN, PRI y el presidente, y respaldándolo Morena, hacen coincidencia. El PAN propone la segunda vuelta presidencial. El PRI tiene una propuesta parecida. El PAN propone impulsar el voto electrónico, bueno, yo lo había dicho, los tres. Y luego el PAN propone regular la sobrerepresentación, el 4% como máximo. El PRI tiene una propuesta parecida. Ahí va habiendo coincidencias. Luego, el PRI propone desaparecer los OPLES y los tribunales locales, igual que la del presidente. Es decir, esto tiene nada de federalista, al revés. Hay muchísimas cosas que están haciendo en el país de los últimos 30 años para acá que van en contra del federalismo. Simplemente estamos discutiendo ahora un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ya hay uno en la materia penal. Eso es lo más antifederalista que puede haber. ¿Es funcional? Pues quizás sí. Pero entonces pongamos en discusión en qué aspectos nos ayuda el federalismo y en cuáles no. En materia electoral, pues corre la suerte de muchas otras materias también en este tema. El PRI propone reducir diputaciones, ya lo había dicho, parecido a las del PAN. El PRI propone la segunda vuelta, el PAN también tiene la propuesta de segunda vuelta, lo había mencionado. Y limitar la sobrerepresentación, PRI y PAN. Anular las elecciones de candidaturas que tengan, pues, en unos casos, sospecha de intervención del crimen organizado, en otros la propuesta es que haya, pues, cosa juzgada de que haya intervención del crimen organizado. PRI y PAN tienen esa propuesta. Impulsar el voto electrónico, yo le he dicho los tres, y la reducción del financiamiento público a los partidos y ampliación del financiamiento ciudadano global. PRI tiene propuesta, la del presidente también. ¿Hay alguna que otra coincidencia? Más de una que otra, ¿eh? Perfecto. Si le tomamos la palabra a Ernesto Zedillo en el año 96, que dijo que esta sea la última elección, la última reforma electoral. Yo estaba entonces trabajando en gobernación con Chayfet. Que sea la última elección en donde hay disputas, que entremos a la normalidad electoral. Bueno, se han mejorado las cosas de entonces para acá, desde luego. Esa reforma fue muy importante. Pero creo que para entrar a discutir este tema debería operar una normalidad en el debate y no enojarse por una propuesta que apenas es una propuesta. Escuché la voz que había sido Goldenberg, enojadísimo con la propuesta del presidente. Es solo una propuesta que da argumentos en contra. Yo acabo de dar algunos. No pasa nada. Gracias, diputado. ¿Qué nos dices, diputado Santiago Torreblanca? Pues sí, no es de enojarnos, pero sí hay que cuidar mucho al árbitro electoral a quien toma las decisiones. Mucha gente habla por pasiones. Si una persona apoya al presidente, cree que todo lo que hace está bien, o si está en contra, cree que todo lo que hace está mal. No, hay que ver las razones y defender las instituciones y conocer su historia. Las instituciones se protegen, son la base fundamental de un Estado. ¿Por qué los estados de Norteamérica funcionan también teniendo inclusive malos presidentes? Porque sus instituciones, pesos y contrapesos funcionan. Entonces, no debemos dejarnos ganar por la pasión. Debemos tomar decisiones con la cabeza, con la razón y saber que a veces nuestros ídolos se equivocan. ¿Y qué sigue? Filetear los temas como lo está haciendo el presidente y procurar que haya un dictamen por tema. A lo mejor va a ser complicadísimo, pero creo que daría como mayor está haciendo el presidente, o sea, su servidor, ¿a eso se refiere? A eso sí, el presidente Juan Juanito. Sí, no. Ah, sí, para el auditorio que nos escuche por presidente, me refiero al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Que aquí nos acompaña. Sí, me refería a él y bueno, a darle en ese te hubieran llovido muchísimas críticas de tus adeptos. No, como es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, está claro para el auditorio. Y bueno,
Y los temas que nos importan, de veras, sí bajar la sobrerepresentación. Si ahorita no podemos ponernos de acuerdo en cómo se van a elegir a las diputaciones, por lo menos pasar de un 8% que hay actualmente posibilidades de sobrerepresentación a un 4%. Y el día de mañana llegar a explorar otras formas. ¿Y saben qué? Quitarle la fuerza de elegir a las candidaturas a los partidos, dárselas a los ciudadanos. ¿Cómo? Mediante elecciones primarias, libres, simultáneas, auténticas, que le den el poder al ciudadano de elegir a las candidaturas de cada uno de los partidos. Y con eso nos despedimos. Gracias, diputado. Finalmente, maestro Luis Ángel Hurtado, en un minutito 2, ¿qué nos dices final? Bueno, primeramente yo celebro de hecho estar en esta mesa porque veo toda la disposición por parte de los legisladores de abrir el diálogo precisamente a un tema tan importante que es la reforma electoral, y los celebro en todos los sentidos porque precisamente muestran pues esta parte sensible que tiene precisamente el Poder Legislativo en materia de tomar, digamos, estos temas con toda la seriedad, por supuesto, y con toda la profesionalización que amerita. Yo celebro precisamente y profundamente ello, y también celebro que se hayan organizado estos foros precisamente para recabar también comentarios de diferentes actores, y por supuesto también creo que en este sentido la visión precisamente de tener una democracia participativa, que no se quede solamente en el tintero, sino que justamente este tipo de actividades o este tipo de acciones son las que promueven y que celebro arduamente, porque hacen precisamente que a la misma sociedad le interese pues todo aquello que tiene que ver con la construcción de su propia democracia. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, gracias al diputado Santiago Torreblanca Engel y al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz por participar en este programa especial para las audiencias de Radio Educación. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Invitarnos, Gracias. Saludos a todos, buena tarde. Hasta luego. La Subdirección de Información de Radio Educación presentó Especiales Pulso.